Y yo creo que la parte monárquica de mi madre era algo romántico, porque tenía algo para mi madre, una mujer de escuela primaria nada más, pero muy inteligente, que pintaba y tenía inquietudes artísticas. Creo que en eso veía veía a la princesa, veía el romanticismo, soñaba despierto, cosa que está muy dentro del ser humano. Hoy ya pareciera que el romanticismo ha desaparecido, pero yo creo que ninguno de estos valores desaparece totalmente. A veces está más sumergido, a veces sale más a flote, y depende de la sensibilidad de cada una de las personas. 1 millón de muertos. Y nombres de uno y otro lado que la historia va a rescatar. ¿Pudo seguir estudiando en esos años? ¿Había escuelas? Sí, escuela primaria del Estado, pero a veces sonaba la sirena y teníamos que abandonar la clase y todos los alumnos al refugio. Entonces ahí es donde venía el pánico, el miedo, y uno desde chico aprende a tener esas cosas como en la lucha por la vida. Esa lucha por perseverar, por salir a flote, por sobrevivir. ¿Y el hambre? Tremendo. A ver, llegar, por ejemplo, yo creo que mi sentido del humor surge de esa tragedia. Llegar muchas veces a casa y ver a mi madre llorando, porque no había que comer, no había plata. Mi padre, como republicano, en la época después de la guerra, como Franco no conseguía trabajo, pasábamos las 1001 y yo los hacía reír. Cuando veía a mi madre llorar y a mi padre serio, que volvía casi vencido, hacía chistes, hacía pantomima, y bueno, y de ahí surgió que en la vida también hay que tener sentido del humor. Ayuda mucho a vivir. ¿Su padre se quedó sin trabajo entonces? Sí. ¿Qué hacía? Hasta que nos pudimos venir a la Argentina en el año 47. Ah, ¿se vinieron todos? Claro, después de la guerra termina en el 1939 y en el 1947 nos venimos acá. Yo interina había hecho el bachiller, conseguí una beca, a pesar de que soy mi padre republicano, el gobierno franquista me dio una beca para seguir estudiando. Y el día que le dije al director del Colegio Nacional que me venía para América, dice, ¿cómo? Ahora que te hemos conseguido una ampliación de la beca para que estudies en la Universidad de Granada, me gustaba en ese momento hacer ingeniería. Yo sí, es una resolución de mi padre y me fui con ellos. Tenía 17 años cuando llegué aquí al país. Pedí las equivalencias del bachiller y entré en la Facultad de Arquitectura. ¿Por qué vinieron a la Argentina? ¿Tenían parientes? Sí, sí, toda la familia materna estaba acá. Mis abuelos, mis tíos. Pues ya mi abuelo había venido en otra oportunidad en el año 19 o 20 a la Argentina, había vuelto, había traído a la familia, y en ese interín se casó mi madre, vino la guerra civil y la única que quedó anclada en España, no anclada en París, fue mi madre. Usted ya tenía 17 años, ya podía, ya era un muchacho inteligente. ¿Qué impresión le causa Buenos Aires? En aquel Buenos Aires. Yo tengo, los primeros recuerdos son un poco tristes para mí, porque mi padre llega con 50 y tantos años, tampoco consigue trabajo, era la época en que toda la gente joven avasallaba y quería todos los puestos. Yo me empleé de cadete en una agencia de publicidad. Me acuerdo que a veces con lo que me daban para los viáticos, para llevar los grabados y los originales a los talleres de gráfica, me iba caminando para ahorrarme esas monedas y tener los sábados y los domingos para poder ir al cine. Bueno, pero toda esa experiencia ayuda mucho a madurar, a hacerse uno el propósito de salir de una situación X y mejorarla, ¿no? Y pero ¿Buenos Aires en aquel entonces era más grande que las ciudades españolas? Sí, sí, no, Buenos Aires cuando yo vine a Argentina era un país que, mejor dicho, la Argentina tenía 20 y tantos millones y Buenos Aires tendría 2 millones y algo. No era la ciudad imponente que es hoy día, pero indudablemente comparado con la ciudad española era impresionante. Quizá esa tristeza depende que yo había logrado formarme una peña artística, la Tertulia Italiana, donde había pintores, músicos, poetas, escultores, y convivía. Yo, por ejemplo, siendo un muchacho, más que nada oía, me gustaba mucho escuchar a la gente mayor, a la gente que tenía algo que decir y aprender de ellos. Entonces con eso yo pensaba que ganaba en experiencias que yo no había tenido, y descubrir sensaciones y sensibilidades que estaban en potencia, ¿no? ¿Qué música escuchaba cuando vino acá? Bueno, una de las músicas que más me gustó, estaba de moda Los ejes de mi carreta de Atahualpa Yupanqui.
porque en algún caso los ejes me llaman abandonado, y a mí me gusta que suenen, para que los quiero engrasados. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado, si a mí me gusta que suenen, para que los quiero engrasar. Me gusta también mucho las letras y las melodías de Discépolo, Gardel. En aquella época estaba de moda también, años después, Alberto Castillo, que me gustaba mucho también. En fin, el folclore argentino y luego la música folclórica me atrapó también. Todo lo que en la vida tiene algo de auténtico, es como cuando uno viaja y come los platos típicos de cada lugar, aunque no lo haya comido nunca, te gusta. Porque son auténticos, porque son el resultado de años y años de experiencia. ¿Cuál fue su primer personaje? El primer personaje fue Pipío. Quizás por eso Pipío, que nace, es un pollito que al nacer se le atranca el cascarón en el cuello y lo usa como vestido, y de un defecto hace una virtud. Y eres un poquito un lillera, es un vagabundo que anda recorriendo el mundo. Quizás era mi otro yo recorría las calles de Buenos Aires, me encontraba sin esa peña artística que era una especie de desahogo, de desarrollo de la personalidad o la sensibilidad que yo tenía, hasta que me la fui haciendo, y a los 2 o 3 años ya logré reconstruirme con un grupo de plásticos y de músicos, y bueno, ya estaba lanzado en una pata, ¿no? ¿Y Pipío dónde lo vendía? Empecé a hacer cine en 16 milímetros con una empresa que se llamaba OSIPA, Organización Cinematográfica, hacía películas en 16 milímetros en vivo, y yo empecé a hacer con ellos dibujo animado. Hablo de esto en el año 50 o 51. Se los vendía a Casa América y a Luz Ferrando, para unos proyectores que en aquella época estaban de moda, se llamaban proyectores Hollywood, de 16 milímetros. Eran personajes para publicidad. No, en esa época se vendían como rollitos de 16 milímetros con su pequeño argumentito. Después, cuando vino el cine propaganda, empecé con Kurt Lowe, que se llamaba Emelco, la empresa, a hacer dibujos animados. Le mostré esos cortos que yo había hecho, le gustaron, y me encargó que le desarrollara el equipo de dibujantes de esta empresa. Siempre se dice que Walt Disney, que era el gran imperio del dibujo, vino a la Argentina y tomó algunas cosas de los dibujantes argentinos y se llevó a Molina Campos para allá. Bueno, él hizo una gira cuando fue la película Saludos Amigos en el año 40, 41. En busca de nuevos panoramas, nueva música, nuevos bailes,